Hola, soy Montserrat García y te quiero contar esta aventura que empezó hace unos 15 años para trabajar con las dificultades de aprendizaje de la lectura, ahora de todos los niños, pero en su origen fue una aventura que empezó pues, para ayudar a mi hijo Mario, mi hijo pequeño, que estaba teniendo muchas dificultades en el colegio a causa de sus dificultades de lectura, lo que más tarde nos dio un diagnóstico de dislexia. Te cuento que yo soy psicóloga por la Universidad de Barcelona y que aunque fuera psicóloga, en aquel momento yo no tenía ninguna información más allá de cualquier información que pueda tener pues una madre, un padre que lleva a sus hijos al colegio. En aquel momento no tenía ninguna información adicional acerca de las dificultades de aprendizaje, pues porque no era mi campo no había sido mi campo de estudio y tampoco era mi campo profesional. Bueno, pues hace unos 15 años, encontrándome ante las dificultades de lectura de Mario era un niño que estaba ya en quinto de primaria, había repetido cuarto. Y el primer diagnóstico que teníamos era el de bloqueo emocional. Y con ese diagnóstico pues estuvimos atendiendo a Mario lo mejor que supimos y pudimos. Mario ha ido a la pedagoga y al psicólogo durante toda su escolaridad, pero aún así Mario seguía acusando estas dificultades de lectura muy graves, que en aquel momento, en ese quinto de primario, ya les estaban causando problemas en todo el resto de materias. Y además os podéis imaginar que estoy hablando de un chico en aquel momento, un niño muy desmotivado, un niño que llevaba muchos años diciéndome: mamá, no quiero ir al colegio, mamá, ¿qué tengo que hacer para no tener que ir al colegio? Imaginaros esto, los que lo habéis vivido os lo imagináis perfectamente, el sufrimiento que sabes que le está causando la situación a tu hijo y tu impotencia, porque los niños tienen que ir al colegio. Entonces es una situación bastante angustiosa. Cuando Mario estaba en este quinto curso, yo llegué a la conclusión que las dificultades, el bloqueo emocional ya no nos podía estar justificando todo aquel desastre, ¿no? Porque nos íbamos de cabeza al fracaso escolar. Y entonces lo que hice fue parar y estudiar las dificultades de aprendizaje, ¿vale? Y empecé con las dificultades de aprendizaje en general, pues porque no entendía muy bien qué era lo que le pasaba qué era lo que le pasaba a Mario, más allá, ¿no?, de estas dificultades de lectura que a mí nunca nadie me había dicho que era eso lo que podía estar interfiriendo en su proceso académico. Bueno, con todo ello os tengo que decir que Mario es un chico muy inteligente y que además en el colegio ya me lo decían, que era un chico inteligente, por lo tanto era como todo estaba mucho más enmascarado. Por ejemplo, en el caso de Mario no había dificultades de comprensión, pues porque su dislexia no llegaba a afectarle a esta comprensión, bueno, pues por muchas características propias de Mario, aparte de su inteligencia, ¿no? Bueno, sea como fuere, nos plantamos en quinto de primaria con estas dificultades y yo empiezo a estudiar las dificultades de aprendizaje. Con eso se va desencadenando toda una serie de hechos, ¿no?, de estudios que realizamos con Mario. Me pongo en contacto con la Universidad de Barcelona, empiezo a conocer metodologías que se han puesto en marcha en otros países. Concretamente había una en Estados Unidos y había otra en Canadá, que no sé si eran exactamente metodologías, pero sí que eran maneras de abordar. En el caso de Estados Unidos era Merzenich, un pionero de la plasticidad cerebral, con el método Fast Forward, el método americano para la dislexia, en inglés Fast Forward. Y el otro candidato que a mí me interesaba mucho es la doctora Arrowsmith de Canadá, que ella no era tanto centrada en lectura solo, sino que estaba centrada en diferentes condiciones cognitivas que impedían avanzar en los estudios. Y como en aquel momento yo todavía no sabía que el problema principal radicaba en la lectura, pues estaba con el spam muy amplio, ¿no?, buscando estas posibles soluciones a los problemas cognitivos de Mario. Bueno, con todo esto me fui a la Universidad de Barcelona,
no tanto a decir vamos a hacer un proyecto, sino que iba a la Universidad de Barcelona pues a decir yo tengo un problema, he visto que en el mundo hay soluciones y me gustaría saber si en nuestro país también las hay estas soluciones, ¿vale? Entonces en la Universidad de Barcelona me dijeron, esto era el año 2009, me dijeron danos unos días para que investiguemos un poco, y entonces me dijeron no se está haciendo nada en este sentido, en aquel momento era así, no se hacía nada en este sentido, pero podemos hacerlo juntos. Y así fue como realmente empezó esta aventura, ¿no? De todo aquel trabajo con la Universidad de Barcelona salió un piloto que aplicamos a Mario, que funcionó muy bien. A ese mismo piloto lo ampliamos a muchos más niñas y niños de diferentes colegios con y sin diagnóstico de dislexia, pero todos ellos en la parte más a la izquierda de la campana de Gauss, es decir, con unas dificultades serias en la lectura, y trabajamos con todos estos niños durante unos meses, y lo que vimos es que realmente los resultados eran muy buenos, no solo en Mario, sino en todos los niños que trabajaban con Glyphing. A partir de ahí vimos que un entrenamiento sistemático, personalizado e intensivo daba unos resultados increíblemente buenos comparado con el punto de origen de cada niño, pero también comparado con los sistemas de reeducación tradicionales, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, como dice una compañera mía, Laura García, una reeducación tradicional, ¿no?, de ir un día a la semana al logopeda o ir un día a la semana al psicopedagogo o al pedagogo, acaba siendo una caricia. Acaba siendo una caricia. En cambio, si tú programas un entrenamiento intensivo, personalizado y además en formato juego, en formato lúdico, que apele a la motivación de cada niña, cada niño que tienes delante, pues el éxito está como prácticamente garantizado y además es mucho más fácil de conseguir. Por lo tanto, creo que Glyphing es una herramienta que además se ha demostrado valiosa. Todas las personas que trabajan con Glyphing hablan bien de Glyphing, ¿no? A mí siempre digo que lo que más me gusta es que cuando alguien oigo que dice, es que Glyphing funciona. Incluso hay gente que me lo explica a mí y me hace reír, pero me llena de orgullo, ¿no? Mucha gente que viene y me dice, es que Glyphing funciona. Y yo le digo, sí, claro, por eso estamos trabajando, ¿no? Porque si no, nos habríamos dedicado a otra cosa. Por lo tanto, es una herramienta que creo que la tenéis que conocer, pues todas las personas que os dedicáis a este mundo. Y luego que sepáis que nosotros nos hemos constituido como empresa. Estamos actualmente en 20 países y trabajamos sobre todo a nivel de consulta privada, ¿no?, de logopedia, de psicopedagogía, etcétera, y también a nivel escolar. Y tenemos un Glyphing que se adapta pues, a los niños que tienen muchísimas dificultades de lectura y otro Glyphing que se adapta a los niños que sin tener muchas dificultades de lectura tampoco están leyendo bien. ¿Por qué? Pues porque corren los tiempos que corren. Es decir, que tenemos mucha competencia, que al cerebro le cuesta leer, pero en cambio le cuesta muy poco colgarse de una pantalla, etcétera. Entonces, nosotros hemos elaborado un itinerario de sesiones totalmente personalizadas, en formato lúdico, que podéis ir a la web de Glyphing, glyphing.com, para ver algunas de estas sesiones y luego pues, nos podéis preguntar pues, si os interesa para vuestra consulta o para vuestro colegio o simplemente para saber que existe. Bueno, como habéis detectado, creo, normalmente se detecta, me apasiona este mundo. Estoy muy contenta de que Glyphing sea una herramienta tan válida y nada, estamos a vuestra disposición pues, para cualquier cosa que os podamos ayudar. Muchísimas gracias y un abrazo a todas las personas que dedicáis parte de vuestro tiempo, de vuestra energía, de vuestra creatividad, de vuestra imaginación y de vuestra pasión para ayudar a leer. Muchísimas gracias.